y que haga un efecto de adentro hacia afuera, transformando. Todo esto para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor tiene dos grandes libros. Nuestro Dios tiene dos grandes libros. Y tú puedes decir, bueno, yo sabía que solo tenía uno, la Biblia, ¿verdad? Pero el Salmo 19 nos dice que Dios tiene dos libros que ha escrito y a través de los cuales Él nos está hablando, ¿sí? Veamos el Salmo 19, los versículos del 1 al 6. Preste atención como dice este salmo, es interesante, ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué encontramos aquí? Los cielos, el firmamento, el universo, las galaxias, los sistemas solares y planetarios anuncian que tenemos un Dios grande. El versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los teólogos reformados, los teólogos calvinistas dividen las dos grandes revelaciones de Dios. Y en el Salmo 19 encontramos la número 1, la creación, que se llama la revelación general de Dios. Dios nos habla con voz alta en la majestad de su creación, las estrellas que vemos en las noches del firmamento, las nubes, las montañas, la maravilla de un ser humano, cómo es gestado desde el vientre de su madre, cómo cada huesito es formado, cada nervio, cada órgano, hasta que después de los meses de gestación nace. Cómo Dios ha creado maravillosamente el ojo humano, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona nuestro cerebro. Toda la creación proclama en voz alta que tenemos un Dios majestuoso. Esta es la revelación general de Dios. Pero también hay una revelación especial. Y en el versículo 7, son los versículos que corresponden a nuestra reflexión bíblica de hoy, nos habla de esa revelación especial. Acompáñeme a leer el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ayúdeme a leer. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este salmo tiene el título de que fue David el que escribió este salmo, el autor de este salmo. Imagínese la profundidad de la reflexión que tiene este salmista David para dividir en dos grandes bloques la revelación general de Dios en la creación y la revelación especial en su palabra. El día de hoy estaremos viendo 4 aspectos internos del ser humano que son transformados por la palabra de Dios. Es la primera parte del mensaje de hoy. Hay 4 aspectos internos de nosotros que son transformados. Hermanos, el problema de México no es el gobierno o el partido político que nos gobierna, ni los legisladores, nada. El problema de México y del mundo es la condición del ser humano caída. El ser humano tiene la corrupción inherente en sí mismo, desde sus huesos, desde el día que nació. Y hay 4 grandes áreas que nos muestra este salmo: el alma, la mente, las emociones y la visión. Nótelo bien, aquí está en estos versículos. Note bien cómo dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte ¿qué? El alma. Empieza con lo más profundo de nuestro ser, con nuestra alma. Y luego dice la segunda parte: el testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo.
¿A dónde se mueve? Del alma se mueve a nuestra mente, porque de ahí tomamos las decisiones sabias, ¿verdad? Y luego sigue el versículo número 8. Ayúdenme a leer. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. De ahí se va nuestro corazón. Y la última parte de este versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Maravilla, ¿no? ¿No les parece maravilloso? ¿Cómo empieza en nuestra alma, y de nuestra alma a nuestra mente, y de nuestra mente a nuestro corazón, y de nuestro corazón a nuestros ojos? Es una transformación integral del ser humano. Ahora, vamos punto por punto, vamos a ir uno por uno. El alma, la mente, las emociones y la visión. Número 1. Nuestra alma, la necesidad más grande que tiene nuestra alma es convertirse a Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Por naturaleza no nos atrae lo espiritual. Debe haber una conversión en nuestra alma. Nuestro ser interior necesita convertirse. La ley de Dios empieza por nuestra alma. Cuando hablamos de la ley de Dios, versículo 7, aquí, este Salmo número 19 se parece mucho al Salmo 119 que leímos la semana pasada. ¿Se acuerda que hablábamos de varios sinónimos de la palabra de Dios? ¿Se acuerda? Aquí aparecen estos sinónimos. La ley es lo mismo que el testimonio, y en el versículo 8, mandamientos, precepto, temor, juicios. Estos son sinónimos de la palabra de Dios, la Biblia. Aunque en este pasaje, en este salmo, no se menciona Biblia, pero se menciona el término ley, en hebreo Torah, ¿sí? La Torah, ¿sí? Si se les olvida cómo dicen, piensen en la esposa del toro, la Torah, ¿verdad? Entonces, la Torah es aquella ley que Dios no solo en el monte Sinaí con los 10 mandamientos, sino las instrucciones cómo nosotros debemos vivir. Es decir, Dios creó, Dios es un ingeniero, un arquitecto, un diseñador. Creó no es un iPhone, es el ser humano, y tiene un instructivo de cómo funciona el ser humano. El ser humano tiene un alma, el ser humano tiene una mente, el ser humano tiene un corazón y una visión. Para que funcione bien, el ser humano debe leer el instructivo del fabricante. Y nuestro fabricante, que es Dios, puso sus instrucciones escritas. Bueno, la primera parte puso sus instrucciones en toda la creación, pero específicamente escritas. La conversión, amigos, es una obra sobrenatural y tiene lugar en el alma de los elegidos, de los que ha predestinado el Señor, cuando el Espíritu Santo nos llama eficazmente. El poder del Evangelio es tan atrayente, ejerce tal magnetismo, que te tiene aquí sentado, que estás aquí viendo este mensaje, porque fue la atracción que Dios hizo para que te conviertas a Él. Y nos llama eficazmente a través de la predicación de la palabra del Evangelio, a través de la exposición clara de la obra de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados. Antes nosotros estábamos perdidos. En el Antiguo Testamento encontramos 2 palabras para convertir. La palabra tiene este poder sobrenatural de convertirnos. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra conversión en el Antiguo Testamento es shub, es dar la vuelta en U. Sí, darle la vuelta en U. ¿Alguna vez te perdiste por Google Maps y seguías andando, pero entre más si te ibas, más lejos te perdías? Sí, después tuviste que reprogramar porque Google Maps se equivocó, porque le metiste mala instrucción, y reprogramas y tienes que darle la vuelta en U y regresarte
¿Alguna vez te ha pasado que llegas hasta una montaña o un lago y dices, ¿dónde me trajo Google? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado que Google Maps me ha perdido. Entonces, en el Antiguo Testamento te das cuenta que estás mal, el camino que llevas no te lleva a un fin bueno, te lleva a un precipicio, te lleva a un voladero, te lleva a la muerte. Entonces, el mensaje que nos manda Dios es: vuélvete, date la vuelta regrésate. Y en el Nuevo Testamento el concepto de conversión es metanoia, es metacambio de una forma de pensar, cambio de nuestra mentalidad y de nuestra intención. Entonces nuestra alma lo que necesita ansiosamente es volver al camino de Dios, convertirse a Dios. Porque antes caminábamos en nuestros caminos egoístas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la lujuria? Y la lujuria no solo es el aspecto sexual, sino lujuria de tener, de ser reconocido, de tener éxito, de alcanzar tus metas, tus deseos egoístas. Entonces renuncias envuelta en a tu camino lujurioso, ¿verdad? ¿Cómo amaneció tu lujuria esta mañana? Pues renuncias a ese camino de tus propios deseos, te das la espalda a ti mismo y te vuelves a Dios en una vuelta en U. Entonces, el primer encuentro con Dios, como un camión de 18 ruedas que nos pasa encima, es nuestra conversión, ¿sí? Que nos volvemos a Cristo, pero es una obra sobrenatural, que Dios obra eficazmente en sus llamados, escogidos y predestinados, y no puedes resistirlo porque te jala, te llama, y aquí estás y dices: yo quiero olvidarme de Dios, pero aquí estoy, ¿sí? Vamos al número 2. Nuestra mente necesita la verdadera sabiduría. Después de convertir nuestra alma a Dios, tiene que reprogramarnos nuestra mente. Desde que nacemos estamos programados con el programa del mundo. La palabra, después de haber penetrado nuestra alma, se mueve inmediatamente a patrones cerebrales que hemos aprendido desde nuestra infancia. ¿Sabe qué ocurre cuando nosotros repetimos una acción? Generamos un hábito. Y esto se lo aprendí a un profesor de fútbol. ¿Quieres aprender a golpear la pelota? Pues empieza a patear, repítelo 1,000,000 de veces. Entonces tu cerebro inmediatamente va a responder como el golpeo del balón, porque has repetido ese patrón. Desde que nacemos venimos repitiendo patrones pecaminosos y autodestructivos. Nos estamos destruyendo por esos patrones que aprendimos de nuestra familia, de nuestros abuelos. Heredamos esos patrones pecaminosos de nuestros antepasados, ¿sí? Si mi abuelo era alcohólico, luego mi papá alcohólico, pues yo podría repetir el patrón del alcoholismo. Mi abuelo mujeriego, mi padre mujeriego, y repetir. Mi abuelo un hombre malediciente, así sucesivamente repetimos esos patrones generados en generaciones anteriores. Lo que hace la conversión es atraernos a Dios, y lo que hace la palabra es reprogramarnos. Ese es el propósito de la iglesia Jesús de Nazaret, en donde aquí nos va a poner Intel Jesus Christ, ¿no? Sí, tenemos un chip nuevo, pero no se pone así que a ver dónde me conecto el cable USB para que me transforme. No, tiene que ser un hábito. O sea, sustituyes un viejo hábito por un nuevo hábito, cambias un patrón viejo por un patrón nuevo, y ese patrón es la palabra. Por eso dice que su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir hace sabio al sencillo? Que puede haber alguien que tenga un doctorado, un PhD, ¿no? Doctor en filosofía y letras, y ser un necio,
Una persona que vive una vida desordenada, que solo lastima a las demás personas, vive de manera egoísta. Ese hombre tiene inteligencia, pero no tiene sabiduría. Y puede haber un hombre que apenas terminó la primaria, pero ese hombre es sabio, porque cree en Dios, porque ora, porque toma tiempo en la palabra. Entonces no es la cuestión académica la sabiduría. La sabiduría es encontrarnos a Dios. Proverbios 1:7. ¿Quién me dice de memoria Proverbios 1:7? Les voy a dar una pista. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahorita vamos a hablar acerca del temor. Los testimonios que nos habla el versículo 8 quiere decir lo que Dios ha testificado con sus mandamientos. Que los mandamientos de Dios testifican de quién es Dios, cuál es su carácter. Por eso nuestra mente necesita reaprender cómo fue Jesús y ser reprogramado al carácter de Jesucristo. ¿Sí? Vamos al número 3. ¿Qué es lo que nuestro corazón necesita? De nuestra alma a nuestra mente y ahora a nuestro corazón. Como veíamos también, cuando llegamos a Cristo, no solo llegamos maltrechos de nuestra alma y de nuestros pensamientos, de nuestro corazón también llegamos lastimados, quebrantados. Hemos sufrido traiciones, abandono, hemos sufrido decepciones de las personas, y entonces nuestro corazón llega todo roto, todo quebrantado, vacío. Amigos, el propósito de Dios cuando nosotros estudiamos a Jesucristo es completo, sana al hombre, no solo en su alma. ¿Se da cuenta? O sea, te da un alma nueva, y de ahí una mente nueva, y de ahí te da un corazón nuevo que puedes amar aun cuando ya te hayan lastimado o lo que haya pasado. Amigos, nacemos con un chip, programados para pensar que la felicidad viene por poseer cosas. Y tratamos de llenar el vacío de nuestro corazón con dinero, con sexo, con poder. Alguna mujer quiere llenar el vacío de su corazón con el amor de un hombre. Un hombre quiere llenar el vacío de su corazón con el amor de una mujer. Las mamás o papás con el amor de un hijo, con tener un buen empleo, un buen salario. Desgraciadamente, entre más tenemos, más insatisfechos nos sentimos. Se genera una adicción. Queremos una emoción mayor para que sustituya esa sensación de felicidad. Amigos, Dios quiere que seamos felices, que experimentemos alegría. Y ahorita les voy a decir cómo encontramos esa felicidad verdadera. El cristiano ha encontrado esa alegría, esa felicidad verdadera. Es por eso que insistimos en la lectura sistemática de la palabra de Dios. Es por eso que insistimos en que tomemos porciones del Antiguo Testamento, porciones del Nuevo Testamento, salmos y proverbios de manera sistemática, de manera continua, de manera diaria, para que nuestro corazón encuentre la verdadera alegría. Ok, del corazón entonces nos movemos a nuestros ojos, y nos dice el versículo 8, la segunda parte: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En este punto vamos a hablar de que la conversión tiene que ser continua. Se quiere decir, el Señor convierte nuestra alma, de ahí genera un proceso de reprogramación en nuestra mente, y de ahí empieza un proceso de sanidad de nuestro corazón, de nuestras emociones que vienen rotas y lastimadas, y de ahí nuestra forma de ver el mundo. La forma en que tú ves el mundo determina cómo actúas y te mueves con las demás personas. Es la visión. Entonces,
muchas veces nos despertamos enojados y no sabemos por qué estamos enojados. Y puede ser que algo ocurrió y nos hizo estallar de ira en esa mañana. No sé si les ha pasado, pero yo estoy hablando de mí mismo. Estallamos de ira. Y puede ser que una cosa que antes te parecía mínima, hoy te molesta. Porque traes esa visión, cómo ves el mundo. Y dice que los mandamientos de Dios, los preceptos que Él nos ha puesto, alumbran nuestros ojos, cambian la forma en la que vemos el mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Nos llegan los análisis clínicos, estás enfermo, han detectado cáncer en ti. Entonces, ¿cómo ves el mundo? Te apachurras por esa noticia. Pero si al otro día llega y dice el médico, ¿sabe que nos equivocamos? Eran los análisis de la señora que vino una hora antes, no era de usted. Usted está 100% sano, no tiene nada. ¿Cómo te sientes? Entonces, esa noticia te hizo ver el mundo gris, ¿sí o no? El mundo es gris en ese momento. Y la otra noticia te dio la luz y dices, bueno, ya veo de nuevo. Los mandamientos de Dios nos ponen los lentes correctos para ver la vida como es. Es cierto, vamos a enfrentar enfermedades, problemas económicos, dificultades, pero estoy viendo como Dios está viendo está viendo en panorama mi vida. Amigos, una en lo que se aclara nuestra visión es que tenemos un enemigo mortal. Y yo quiero que nos convirtamos en sicarios. Bueno, ya está saliendo en la programación, el pastor está reclutando sicarios, ¿no? Tenemos un enemigo que es nuestro viejo hombre. Estábamos hablando de la lujuria de ese viejo hombre. Ese viejo hombre cada mañana quiere tomar el control de cómo ves la vida, cómo la veías antes, cómo veías la vida antes, con pesimismo, con enojo, con ira, viendo todo el panorama negativo. Esa mañana tu viejo hombre se levanta con todo el deseo de amargarte el día. Y la única manera en que nosotros podemos hacer que ese viejo hombre quede nulo en su poder es tomando un sicario, ¿no? Y matándolo. La palabra de Dios es la espada que asesina diariamente a ese viejo hombre. De verdad, es al único que necesitamos asesinar. Sí. El viejo hombre viciado, conforme a esos viejos patrones engañosos que aprendimos mientras vivimos en el mundo antes de conocer a Jesucristo. Así que, ¿cuántos se apuntan para este trabajo de sicario, de matar al viejo hombre cada día? Tienes la visión, entonces ya te diste cuenta que tu enemigo no es tu esposa, no son tus hijos, ni tu gente en el trabajo, ni tu patrón. Tus enemigos es este viejo hombre lujurioso que se ha levantado para amargarte el día. Y solo puede ser matado, asesinado con la palabra. Pero al otro día se despierta, de veras, cada día este viejo hombre va a venir a tocar la puerta de tu casa. Ding dong, ya llegué. ¿Quién eres? Soy tu otro Alejandro, aquel que te ayuda a amargarte. Le puedes cerrar la puerta, poner zancadilla para que caiga. Ok, ya vimos la primera parte del mensaje. Vamos a la segunda parte de este mensaje, que el mismo Salmo nos lo revela. Tres resultados directos que vas a experimentar si dedicas diariamente tiempo a la palabra de Dios. Te lo aseguro con notario público y puedes demandarme si no se cumplen. Tres resultados directos. Número uno,
De verdad, no te estoy vendiendo como un merolico. Estoy diciéndote la palabra de Dios. Tu vida tendrá un cimiento firme e inconmovible. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Tu vida estará fundamentada no en tu alma corrompida, no en tu mente con sus patrones engañosos, no en tu corazón que un día está bien y otro día está deprimido, no en tus sentimientos ni en la visión periférica del hombre antiguo, sino estará viviendo en el fundamento de la palabra de Dios. Es inconmovible. Amigos, ha permanecido siglos, la han querido destruir y sigue la palabra de Dios. La han prohibido y aquí sigue. Amigo, debes tener una Biblia en tu mano. Debes llevarla donde tú quieras, donde vayas, lleva una Biblia. Toma una Biblia, cómprate una Biblia, busca una Biblia, colecciona una Biblia física. No traigas en un dispositivo. Trae una Biblia que digas: esta es mi Biblia, yo la subrayé, yo la leí, yo la marqué. Tráete, tienes que hacerlo. Esta es la reprogramación. Que sea una necesidad. Número dos, tu vida tendrá lo que en verdad necesitas. El mundo nos vende mentiras todos los días. Te dice que necesitas esto, necesitas aquello, y sigues las mentiras. Pero en el versículo número 9, la segunda parte, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es lo que necesito. No, es que yo necesito resolver este problema. No. Lo que necesitas es la palabra que te ponga en tu lugar. Pon tus pies en la tierra. Deja de soñar despierto. Afiánzate. Amárrate bien el cinturón y enfrenta la situación. Es lo que necesitamos. Y la número 3, disfrutarás de la verdadera riqueza y el deleite. Aquí, si tú tienes 1,000 pesos, aquí 1,000 pesos, vas a la tienda de conveniencia, ¿qué va a pasar con tus 1,000 pesos? Tiempo aire, un cafecito, un chocolate. ¿Qué más compras? Algo que compres. ¿Qué va a pasar con esos 1,000 pesos? Adiós. Amigos, el dinero piensas que es real, pero te engaña. La Biblia habla del dinero como un Dios que se llama Mamón. Escúchelo bien, no es un insulto ni en arameo. Mamón es un Dios que succiona, que te corrompe, que te drena. Es un Dios que demanda todo. Y Jesús habló más de ese Dios, Mamón, porque compite con nosotros para quitarnos la felicidad. ¿Qué dices? El dinero no lo es todo, pero cómo calma los nervios, ¿no? Hermanos, amigos, si aquí dice que su palabra es mejor que el oro y la plata, yo debo creerlo. Pero Señor, si yo quiero de verdad el oro de verdad, no quiero esta palabra. Su palabra es mejor. Disfrutarás la verdadera riqueza y el deleite. Y dice la última parte del versículo 10: dulces más que miel y que la que destila del panal. Quiero terminar con una historia. Está en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, hubo un rey que se llamaba Saúl. Saúl tenía un hijo valiente que se llamaba Jonatán, y estuvieron en una batalla muy cruenta, muy difícil contra los filisteos, y estuvieron ganando la batalla. Pero el rey Saúl no tenía la palabra de Dios, ni en su alma, ni en su mente, ni en su corazón, ni su visión. O sea, estaba totalmente perdido. Al contrario de David. David es el autor del Salmo 19. David tiene la palabra en su alma, en su mente, en su corazón y en su visión. Pero el papá de Jonatán, que es Saúl, no lo tenía. Entonces Saúl hace un juramento
y les dice a todos los soldados, van persiguiendo a sus enemigos: maldito todo aquel que pruebe un bocado, maldito todo aquel que tome un trago de agua. Entonces los filisteos, los enemigos, se están yendo, y ellos ya no pueden porque ya están reventados, ya no tienen cómo perseguirlos. Y entran a un campo donde hay panales de miel, hay colmenas de miel. Y Jonatán, él no había oído el juramento de su papá. Y nos dice el versículo número 27 estas palabras. Y quiero que vean, noten bien lo que ocurre en este pasaje. Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Con el efecto físico de comer ese panal de miel que Jonatán hizo, vea qué sucede. No sé, cuando tú estás mal pasado, que ves en blanco y negro, ¿no? Que ya las grandes se comen a las chicas, ¿no? Y te duele la cabeza y te pones de mal humor. Yo creo que así estaba Jonatán. Y él comió el panal de miel. ¿Y qué ocurrió, amigos? ¿Qué pasó con sus ojos? Pudo ver. Sus ojos se aclararon. ¿Qué va a ocurrir cuando tú leas este libro, hermano? Si no pasa lo que yo te dije, que ya te lo garanticé, ¿no? Con notario público, lo que sí te puedo garantizar 1000 veces, 1,000,000 de veces, vas a encontrar a Jesucristo. En este libro tu visión se va a aclarar, como si comieras ese panal de miel, y vas a decir: ¿por qué no lo había visto antes? Vas a encontrar al Señor que te ama, que murió por ti en la cruz, que se dejó flagelar y golpear y escupir por tus pecados, que llevó toda tu culpa, tu culpabilidad en ese madero, y resucitó al tercer día. Vas a encontrar a Jesucristo. Por eso es mi insistencia. En la palabra encontramos a Jesús, porque es lo que necesitamos. No necesitamos una cosa, necesitamos a una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y el salmo, todavía hay más que predicar de este salmo, llevaríamos más tiempo, pero dice el Salmo 19:11: me sirven de advertencia, el premio es grande, el premio es grande. ¿Quién es ese premio? Jesús. El premio es grande si uno cumple con ella. Es una persona, se llama Jesucristo. Ponte de pie. Puede ser que estás como en la batalla de Jonatán, ya no ves bien en medio de la batalla, y has entrado a un campo donde hay panales de miel, y agarras un pedazo de colmena y lo comes, y tu visión se aclara. ¿Por qué no le dices: Dios, yo he estado en esa batalla cansado, agobiado, en mis fuerzas, pero quiero comer de ese panal de miel que tú me das, para que mi visión sea aclarada y ver a Jesucristo revelado en ella? Dame esa visión, Señor. Dile en tu corazón: dame, que me deleite en esa palabra, que me deleite en ese panal de miel que es tu palabra, y mi visión pueda ser clara, de verte cara a cara. Ahora, amados hermanos, amigos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo
sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén.